Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un pequeño ejercicio de física pertinente al tema mecánica de fluidos. El ejercicio está relacionado con océanos en Marte y dice, los científicos han encontrado evidencia de que en Marte pudo existir alguna vez un océano de 0.500 kilómetros de profundidad. La aceleración debido a la gravedad en Marte es de 3.71 metros entre segundo al cuadrado. ¿Cuál habría sido la presión manométrica en el fondo de tal océano suponiendo que era de agua dulce? ¿A qué profundidad de los océanos terrestres se experimenta la misma presión manométrica? Bueno, aquí hay datos importantes que nos está dando el ejercicio o el inciso. Algunos datos están explícitos y otros están implícitos. Por ejemplo, nos están dando la profundidad que es equivalente a la altura, que en este caso pues es de 0.500 metros. Entonces este dato es importante. Nos dice que la aceleración de la gravedad en Marte es de 3.71 metros por segundo al cuadrado. Ese otro dato es importante. Y nos preguntan por la presión manométrica suponiendo que era de agua dulce. O sea, nos están diciendo que el agua que había en ese océano era dulce. Y eso es importante también debido a que la densidad del agua varía dependiendo si es agua dulce o salada. Y también nos pregunta la profundidad de los océanos terrestres para que experimenten esa misma presión manométrica. Bueno. Si nosotros recordamos, la presión manométrica se calcula a partir de la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Por aquí tenemos un detalle, dos detalles. No tenemos ni la presión absoluta ni tenemos la presión atmosférica. Entonces la pregunta es, ¿cómo abordamos este ejercicio? Bueno, lo abordamos de una manera bastante sencilla, pero primero vamos a dividir esto en incisos. Tenemos el inciso A, ponerlo por acá. Ujú. Y el inciso A nos pregunta por la presión manométrica. Vamos a ponerlo de esta forma para no escribirlo todo. Bien, recordemos que la presión absoluta se puede calcular de dos formas. Una de esas formas es mediante esta ecuación, vamos a poner esto así, mediante esta ecuación que dice que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Y hay otra forma de calcular la presión absoluta, la cual se describe como presión absoluta es igual a la presión atmosférica más el producto de la densidad, que se describe con la letra ρ, por la gravedad por la altura. Y ahora ustedes se pueden preguntar, pero ¿por qué estamos calculando la presión absoluta? ¿O por qué queremos calcular la presión absoluta si realmente queremos calcular la presión manométrica? Bueno, ¿por qué? Porque a partir de estas dos fórmulas se puede hacer una igualación de ecuaciones. Entonces podemos decir que la presión manométrica es igual a la presión, perdón, la presión manométrica más la presión atmosférica es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Vemos que estas dos ecuaciones que tenemos acá son equivalentes y como son equivalentes podemos igualarlas, ¿ok? Al igualarlas podemos hacer una simplificación. Para hacer esa simplificación, pues bueno, tenemos que recordar la propiedad de la igualdad en matemática. De momento voy a escribir la ecuación, voy a subrayar esta ecuación en verde. De momento voy a subrayar esta ecuación, que es la ecuación con la que vamos a trabajar para encontrar la presión manométrica. Ok, esta ecuación que está en verde, yo la voy a reescribir tal cual está, ¿ok? Voy a decir que la presión manométrica más la presión atmosférica, voy a dejar un espacio, es igual a, vamos a poner esto así, es igual a la presión atmosférica, voy a dejar un espacio, más la densidad por la gravedad por la altura. La propiedad de la ley o la propiedad de la igualdad nos dice que
lo que yo le haga a un miembro de la ecuación, se lo tengo que hacer el otro. Es decir, lo que yo haga de este lado, lo tengo que hacer de este lado también. ¿Para qué? Para no alterar la ecuación. Entonces yo puedo decir, o yo puedo más bien restar la presión atmosférica de ambos lados. Entonces yo puedo decir que la presión manométrica más la presión atmosférica menos la presión atmosférica es igual a la presión atmosférica menos la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. ¿Qué va a pasar acá? Pues bueno, va a pasar que este término, presión menos presión, presión atmosférica menos presión atmosférica, es cero, porque es la misma. Entonces se me elimina, esto es cero. Y presión atmosférica menos presión atmosférica, cero también, ¿no? Es la misma presión. Entonces la ecuación me va a quedar que la presión manométrica va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, con esta ecuación que está subrayada en color verde, encontramos la presión manométrica. Entonces, lo único que nos queda es sustituir los datos de la ecuación. Vamos a tener que la presión manométrica va a ser igual a la densidad, que en este caso nos está diciendo que es agua dulce, es decir, la densidad corresponde a 1000 kilogramos partido de metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que en este caso es la gravedad de Marte, que es de 3,71 metro entre segundo cuadrado, por la altura. En este caso, pues dice en profundidad, pero es equivalente a la altura, que es de 0,500 kilómetros. Eso hay que pasarlo a metros. Ya pasado a metros son 500 metros. Si ustedes vieron el video, el anterior o el primer video de esta lista de reproducción o de esta sección, ustedes podrán ver que yo realicé un análisis dimensional para poder verificar que a partir del producto de la densidad, la gravedad y la altura, se obtienen unidades de pascales. En este caso no lo voy a hacer para no hacer el video tan largo, pero pues simplificando este metro con un metro de acá, acá me quedaría metro al cuadrado, pues estas unidades de acá, que sería kilogramo entre metro cuadrado por metro entre segundo cuadrado, obtenemos pascales, ¿ok? Entonces ya metiéndose en la calculadora, vamos a tener que la presión manométrica es igual a 1,86 por 10 a la 6 pascales, ¿ok? Y esa sería la respuesta entonces al inciso A de este problema. Vamos con el inciso B. En el inciso B nos preguntan la profundidad de los océanos terrestres para que se experimente esa presión manométrica. El inciso B nos pregunta por la altura. Vamos a ponerlo así, la altura. Ok, entonces, pues bueno, para calcular la altura podemos utilizar esta fórmula que ya habíamos despejado, ¿no? Que dice que la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¿Por qué esta fórmula? Porque nos está pidiendo la altura para obtener esta presión. Entonces, pues bueno, utilizamos la misma fórmula que ya habíamos despejado. Entonces vamos a tener que la presión manométrica es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Ok, entonces aquí pues simplemente haciendo el respectivo despeje, igual, ¿verdad? Aplicamos la propiedad de la igualdad. Voy a reescribir la ecuación como la tenía, como está originalmente, que sería que la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces lo que yo hago de un lado de la ecuación lo hago al otro. Y por ejemplo, si yo divido esta presión manométrica entre la densidad por la gravedad de este lado de la ecuación, también tengo que hacerlo. Me va a quedar entonces que la densidad por la gravedad por la altura la tengo que dividir por la densidad por la gravedad. Entonces aquí se me va a cancelar densidad con esta densidad por la misma y esta gravedad con esta gravedad que es la misma. Que voy a eliminar esta densidad porque parece un 2 y no quiero que se... Perdón, voy a eliminar esta gravedad porque parece un 2 y no quiero que se confundan. Listo. Ok, se me cancela. Entonces vamos a tener que la presión manométrica dividido entre la densidad por la gravedad va a ser igual a la altura. La altura a la que se debe encontrar, digamos, o la profundidad que se deben encontrar esos océanos en la Tierra para obtener esa presión manométrica. A mucha gente le gusta tener del lado izquierdo de la igualdad
la incógnita o el valor que están buscando. Entonces, pues bueno, lo podemos reescribir de la otra forma. Y vamos a tener entonces que la altura va a ser igual a la presión manométrica dividido entre la densidad por la gravedad. Eso que acabo de hacer, pues es irrelevante realmente. O sea, simplemente estamos dándole vuelta a la igualdad, o sea, dándole vuelta al, al, al- a la ecuación, pero no se alteran absolutamente nada. Y bueno, pues ahora lo único que tenemos que hacer es agregar los datos a la ecuación. Tenemos que la altura entonces es igual a la presión manométrica, que en este caso es 1,86 por 10 a la 6 pascales. Aquí sí voy a hacer el análisis dimensional porque, pues bueno, a partir de esta ecuación queremos encontrar la altura. La altura se mide en metros, es decir, que lo que está encerrado en este rectángulo o en este cuadrado, tiene que estar en metros. O sea que de las unidades que están acá, que intervienen en este cociente, tienen que salir metros. Entonces, pues bueno, vamos a hacer ese análisis dimensional para verificar que todo esté correcto. Entonces, pues bueno, tenemos que la presión la estamos midiendo en pascales y sabemos que un pascal es igual a newton partido de metro cuadrado. Nosotros sabemos que newton es igual a kilogramo por metro entre segundo cuadrado. Todo esto nosotros lo podríamos dividir entre metro cuadrado o podríamos multiplicarlo por 1 entre metro cuadrado. Este metro se me simplifica con este metro cuadrado y vamos a tener acá entonces que esto es equivalente a kilogramo, vamos a ponerlo bien, kilogramo partido de segundo cuadrado por metros. Entonces podemos decir que un pascal es equivalente a kilogramo partido de segundo cuadrado por metro. Eh, entonces vamos a colocar esas unidades. Voy a borrar esto nada más para que no me, bueno, primero lo escribo y luego lo borro. Entonces, H es igual a, bueno, la altura es igual a 1,86 por 10 a la 6 kilogramos partido de segundo cuadrado por metro. ¿Ok? Ahora sí voy a borrar esto para que no me estorbe. Y esta expresión que tenemos al lado derecho la tenemos que dividir entre la densidad, que en este caso, pues bueno, hay que tomar en consideración algo. Nos está diciendo que nos está preguntando la profundidad de los océanos terrestres para experimentar esa presión manométrica. Aquí hay dos datos importantes. Primero que nada, que el agua de los océanos terrestres no es dulce, es salada. O sea que tenemos que utilizar la densidad del agua salada. Y la segunda es que, bueno, pues son océanos terrestres, o sea, están bajo bajo la gravedad de la Tierra, es decir, 9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces, los datos que tenemos que utilizar en esta fórmula son diferentes a los que usamos en el inciso A, ¿ok? Bueno, la densidad del agua salada, pues es simplemente 1030 kilogramos por metro cúbico. Lo multiplicamos por la gravedad de la Tierra, 9,81 metro entre segundo cuadrado. Ok, ¿qué pasa acá? Acá se me cancela kilogramo con kilogramo, segundo cuadrado con segundo cuadrado, y aquí se me va a cancelar este metro este metro cúbico, se me va a quedar como metro cuadrado, vamos a ponerlo por aquí, al cancelarse con este, y al cancelarse este metro con este metro cuadrado, me va a quedar acá simplemente metros. Este metro va a pasar aquí arriba y todo me va a quedar en términos de metros, ¿ok? Entonces vemos que de este lado me están saliendo, o de este lado tengo que tener metros y de este otro lado me están saliendo metros. Entonces el análisis dimensional está correcto. Y entonces pues simplemente ya metemos esa expresión en la calculadora y vamos a obtener que la altura
a la que se debe encontrar o la profundidad que deben tener esos océanos terrestres para tener em, esa presión manométrica es equivalente a 184 metros. Vamos a ponerlo por acá, 184 metros. Y esa sería la respuesta al inciso B de este ejercicio 12.9 del libro Física Universitaria Cercemansky, 12ª edición, volumen 1.